En el desarrollo de la formación de recurso profesional relacionado con la salud, la actividad profesional se convierte en el desempeño, el esfuerzo por la proyección a la sociedad de los profesionales de esta facultad de nuestra Universidad San Carlos. En esta emisión de este programa, Enfoque Médico, queremos incidir en la temática de la salud y el ambiente. Y en ese sentido, el día de hoy, nuestra invitada, bienvenida doctora, la doctora Evelyn Roda Pernillo de Soto. Ella es una profesional egresada de la Universidad de San Carlos, es licenciada de Química, bióloga de la universidad y ha realizado algunos estudios de posgrado, todo alrededor de la investigación y por supuesto con mucha proyección hacia la sociedad guatemalteca. Así que vamos a platicar, doctora, bienvenida. Cuéntenos inicialmente, aparte de estas generalidades que yo he comentado, ¿quién es la doctora Evelyn Ross? Muchas gracias, especialmente gracias por la invitación. Eh, Realmente Evelyn Rodas es realmente una amante de las ciencias. Yo realmente estudié para química bióloga en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Luego, pues, quise seguir estudiando con una maestría en Formación y Desarrollo de Recursos Humanos. Esto ya fue cuando ya trabajaba en el Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, lo que me permitió conocer y amar a la investigación. La docencia había principiado antes, yo fui auxiliar o ayudante de cátedra años antes de ejercer la coordinación del Instituto de Investigación. Y luego, pues, pasaron bastantes años como docente y quise nuevamente incursionar en investigación, lo que me llevó a un doctorado en ciencias de la investigación. Eh, la, la parte de un doctorado, la parte importante siempre es que como investigador o como doctorando tenga una solución real para un problema real en el país. Y los estudios de doctorado, pues en mi caso, ¿verdad? Se enfocaron a la solución de un problema y el problema era la contaminación del agua. Específicamente por ser docente de biología celular y molecular en la Facultad de Ciencias Químicas, perdón, de Ciencias Médicas y también profesora de química. Tuvimos la oportunidad hace aproximadamente unos 15 años de ser invitados a cubrir un enfoque ambiental. Entonces, como docentes, empezamos a motivar a nuestros alumnos a hacer proyectos de investigación y en la unidad didáctica de química empezamos a impulsionar en la contaminación. Así que yo, como tema de tesis doctoral, dije, bueno, en Guatemala, ¿qué lugar puede ser el más contaminado? Y bueno, un compañero me dijo, ¿por qué no vas al lago de Amatitlán? Y ahí empezó realmente mi trayectoria para haber realizado, digamos, el lema que la investigación es la herramienta para el desarrollo. Y así fue como empezamos a trabajar nuestra tesis. Y luego, pues, ya me di cuenta de que había muy poco recurso para investigadores, así que con un conjunto de profesores e investigadores fundamos la Asociación para la Investigación e Innovación Biotecnológica por el Agua, IBAUA, del que ahora pues, soy presidenta y coordino proyectos de investigación. Pues, doctora, felicitaciones por esa ubicación de un campo de acción. Sabemos que como profesionales vamos decantando nuestra mayor proyección a la sociedad y qué bueno que usted la haya encontrado. Y para nuestra universidad y nuestra facultad, pues satisfechos de que usted sea profesora. No creemos, sin el creemos tal vez definitivamente en nuestra acción como docentes y como ejemplo para los estudiantes que comparten con nosotros. No es lo mismo un investigador
un profesor que investiga que un profesor que no investiga. Y bueno, ya podemos ir comentando sobre lo que eso significa, pero ya nos comentó entonces por qué usted hace la incursión en las ciencias ambientales y en ese sentido, eh, ¿qué acciones o actividades le han permitido a usted involucrarse? ¿Qué ha hecho usted ya identificado el tema del agua y específicamente, ojalá en algún momento, el cambio de la eh, contaminación del agua en el lago de Amatitlán? ¿Cuáles han sido aquellas acciones que usted ya identifica que le permite seguir investigando y seguir proponiendo alternativas para la sostenibilidad ambiental? Muchas gracias. Realmente el estar consciente del grado de contaminación que sufre nuestro país como, ahí sí que como parte de América, ¿verdad? Y darnos cuenta de que lamentablemente, bueno, cuando yo hice los estudios de investigación eran 95% de las fuentes contaminadas, ahora estamos hablando de un 98, un 99%, que tenemos el río más grande contaminado y contaminante del mundo, pues fueron prácticamente retos que pensamos como grupo de investigación buscar soluciones alternativas. Algo interesante es que en Guatemala pues tiene muchas riquezas, pero lamentablemente también carece de muchas cosas y una de ellas es la tecnología. Y realmente salir del paradigma de limpiar el agua a través de procesos biológicos es un reto que todavía estamos nosotros luchando porque normalmente pues se necesita mucha educación, ¿verdad? Mucha educación ambiental y realmente pues nosotros como equipo empezamos a hacer webinar, a invitar a personas capacitadas en el área de descontaminación y realmente pues nos dimos cuenta que a través de la educación, a través de la transferencia de tecnologías, nosotros podríamos de alguna manera empoderar a las comunidades y a las personas para que pudiéramos nosotros pasar a la etapa, se podría decir, de colaborar para poder descontaminar el agua. Interesante todo el tema de la tecnología, siendo nosotros un país de ingresos medios, pero que en la práctica se siente como que no tenemos esos ingresos. Y en ese sentido, cuando usted habla de la tecnología y la interdisciplinariedad, de trabajar con otras personas, quizás nosotros sabemos de la riqueza de la contribución de otros profesionales para abordar un mismo problema. Y usted lo decía muy bien, un problema que sea real, un problema que cargue a la sociedad y por supuesto a la calidad ambiental y finalmente a la calidad humana. ¿Cuál ha sido ese factor, digamos, positivo de usted se convenza de la importancia de trabajar en equipo con otras disciplinas? ¿Cuál podría ser, cuál ha sido su experiencia y que realmente sea satisfactoria y le anime a continuar en esas relaciones? Sí, muchas gracias. Realmente, como mencionábamos, ¿verdad? Es un problema muy grande, pero lo más interesante es que es multifactorial. Eh, a la larga, pues hay muchos factores que influyen en que la contaminación permanezca. Y fuimos tocando puertas, como le decía, fuimos a varias universidades, varios científicos nos han apoyado. Digamos, por ejemplo, en mi caso, que soy química bióloga, necesitaba del apoyo, por ejemplo, de un ingeniero industrial, ¿verdad? De un ingeniero civil, de un ingeniero sanitario, ¿verdad? Necesitaba también el apoyo de biólogos, necesitaba el apoyo inclusive de abogados, el apoyo de ahí sí que de contadores, de auditores, ¿verdad? De personas que nos iban a ir abriendo las puertas para poder realizar y llevar a cabo ahí sí que nuestro más anhelado producto, que sería la limpieza del agua. Y realmente encontramos que
conjugando todas estas especialidades y estas habilidades, ¿verdad? Logramos ya por primera vez colocar nuestra primera planta nanotecnológica en Guatemala. Y realmente considero que es gracias al apoyo de multisectorial y ahí se podría decir de múltiples ciencias aplicadas a un solo propósito. Seguramente, y lo digo tal cual porque la doctora Evelyn Rodas se convierte en un estándar, en una imagen a seguir por lo que está logrando. Dicho es las palabras, debemos de predicar con el ejemplo para que nuestros estudiantes pues se motiven para continuar con ese proceso de investigación, que no necesariamente tenemos todas las condiciones para hacerlo, ¿verdad? Pero que es importante hacerlo. Doctora, usted se dedica a la calidad y la sostenibilidad ambiental y obviamente su formación le da toda la base de los procesos moleculares, bioquímicos, reactivos, condiciones ambientales y cómo ese proceso le va dando a usted la oportunidad de seguir proponiendo, uniendo la nanotecnología. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en concreto? ¿Qué le podríamos decir a sus estudiantes o a los estudiantes de nuestra facultad y nuestra universidad de lo que ha sido su vida como profesional hasta el momento? Muchas gracias, sí. La química, yo siempre le digo a mis estudiantes que la química es la esencia de la vida. Y realmente todo proceso biológico, ¿verdad? Y que está en nuestro planeta, pues se resume a química. Y comentamos que a veces pues son, por ejemplo, el proceso que nosotros utilizamos, que como le decía, quitar el paradigma del proceso biológico, plantas de tratamiento a través de lodos o famos activados, que son plantas pues que en algún momento pueden colapsar, ¿verdad? Le decía a mis estudiantes, el conocer, por ejemplo, que un proceso tan simple con ellos manejamos la oxidación, la reducción, ¿verdad? De átomos, de iones, ¿verdad? Y les decía, ese proceso de oxidación, si nosotros lo comprendemos bien y lo logramos aplicar, vamos a poder resolver muchos problemas. Y realmente, pues, con ellos, inclusive, pues, me comentaban, ¿verdad? De que cada una de los temas o las temáticas que ellos aprendían, me preguntaban, mire, ¿y esto lo podré aplicar yo en la vida real? Y realmente, pues sí, definitivamente necesitamos la educación desde el punto de vista también básico, de las ciencias básicas, para poder ir entendiendo poco a poco la parte de la calidad ambiental, ¿verdad? Y la parte del problema ambiental. Pero sí he tenido también no solo el apoyo de mis alumnos, sino también el apoyo de profesores, ¿verdad? Profesores de acá en la facultad con quienes fundamos la asociación, así como también el apoyo de mi familia, ¿verdad? Yo agradezco realmente, mi esposo se involucró directamente conmigo en trabajos de campo, dedicábamos los fines de semana a realizar pruebas, medianoche, de 2 de la mañana, ¿verdad? Mi hijo me hacía algunos clips en TikTok para que pudiéramos promocionar el tipo de tecnología. Mi hija también participó haciendo algunos videos y realmente no solo he tenido el apoyo familiar, sino siento que Dios pues también ha estado ahí guiando el camino. Qué bonito escuchar esa experiencia del involucramiento también de nuestra familia, porque eso hace del propósito un propósito colectivo, familiar, y que seguramente va creciendo a partir de esa educación de los factores y las variables que intervienen en un problema ambiental. Doctora, ya pasando a la sociedad y a los colectivos sociales, ¿qué deberían de hacer los colectivos que, dado el momento de la evolución de Guatemala, pueden estar allí, se pueden organizar o no se pueden organizar
les puede ser sensible el tema ambiental o quizás no lo sea. Incluso como profesionales de nuestro interés el problema ambiental, sabiendo que tarde o temprano vamos a sufrir a escala global las consecuencias de no abordar y de no ser sensible a los problemas, sabiendo que la salud es una variable que depende de lo ambiental y depende de las relaciones sociales. ¿Cómo ve usted qué deberíamos de hacer los colectivos sociales, comunitarios, sobre todo cuando como estudiantes de esta facultad salimos y nos relacionamos con esos colectivos que están ejerciendo su acción social en la comunidad? ¿Cuál es su reflexión respecto a ese actuar de los grupos colectivos? Muy bien. Sí, realmente cuando uno ve al final de cuentas cómo está organizada la sociedad, ¿verdad? Está organizada al final en grupos, ¿verdad? En grupos que podrían en algún momento trabajar colaborativamente. Sin embargo, lamentablemente la realidad es otra, ¿verdad? Lo he visto inclusive con universidades, ¿verdad? Que realmente las universidades deberíamos estar trabajando de la mano, porque a mí pues me pasó en la época de la realización de mi tesis doctoral que yo iba a tocar puertas a algunos institutos, a algunas universidades y me decían, sí, tenemos el equipo que usted requiere, pero no tenemos los insumos. Entonces, como es otra universidad, pues nosotros no podemos prestárselo, ¿verdad? O no podemos permitir que usted lo use. Luego iba a otro lugar y tenían el complemento que se necesitaba y realmente tendría que haber ese tipo de diálogo. Yo creo que al final, pues sí, es importante la comunicación, pero también, como decíamos hace un momento, pues es importante también la educación. Entonces hay digamos, como le decía, paradigmas que una solución es única, ¿verdad? Y entonces a veces una autoridad conoce una solución de 50 años atrás y es muy difícil cambiar, ¿verdad? Es la tendencia humana a resistirse al cambio. Entonces hay varios factores que podrían ser, ¿verdad? Yo considero que el diálogo, no resistirse al cambio, aceptar cierto tipo de información y tomarla como educativa y como que se puede aplicar, ¿verdad? Porque realmente a nivel mundial hay muchas alternativas que se están desarrollando para diferentes áreas y a veces pues es el hecho de resistirse en cambio el que no permite este tipo de cosas. Entonces considero que todos estos grupos se podrían unir, ¿verdad? Con una vista en común. Tal vez lo que necesitamos es enfocarnos en el problema, ¿verdad? Y entre todos saber que somos parte de la SPUS. Muchas gracias, doctora. Creo que el rol del profesional cada vez es más importante. Pareciera que eh, mm, en algunos momentos nos quedamos un poco esperando cuál es el desenlace de las acciones individuales colectivas. Sin embargo, como universidad y como en teoría, ¿verdad? Tenemos el conocimiento para incidir en esa realidad. Pareciera que como universidad, ahora como universidad y además como la única universidad pública en Guatemala, eh, ¿cómo ha visto usted? Obviamente no tenemos la universidad y la canalización de los fondos para la investigación, porque esa es una situación tal cual, pero todos deberíamos de trabajar para ello. Entonces, ¿cuál debería ser el rol de una universidad pública en tanto la salud ambiental y por lo tanto como efecto derivador, esa calidad ambiental también provoca calidad humana? Sí, sí, es muy importante realmente el rol de la universidad y bueno, especialmente también nuestra facultad de ciencias médicas. Considero de que la preparación de los docentes es bastante transmitida a los alumnos. Yo he escuchado comentarios, ¿verdad?, de los alumnos que
y dicen, ay, sí, mi profesor me dijo cabal eso que usted está diciendo, ¿verdad? Realmente al final el profesor se vuelve un líder, un ideal de muchos alumnos, ¿verdad? Y entonces como profesores deberíamos de tratar de conseguir ese tipo de influencia, ¿verdad? Pues obviamente a ese nivel de influenciar a los alumnos a innovar, ¿verdad? A innovar y a salir de ciertos, como les decía, ciertos paradigmas. Y la universidad en sí o las autoridades que sí lo están haciendo, ¿verdad? En muchos de los casos apoyar la investigación. Realmente a nivel de facultad, ¿verdad? Nosotros hay muchas áreas de investigación, a veces solo se tiende a ir por un tipo de investigación, pero sí los alumnos y los estudiantes y los profesores deberían ser motivados a investigar, ya que como ente educativo, ¿verdad? Sí, realmente tendríamos una influencia, ¿verdad? Y de alguna manera tal vez mayor divulgación, ¿verdad? Porque eso es algo que falta, ¿verdad? Hay muchas personas que no saben las cosas que se están haciendo en nuestra propia universidad, ¿verdad? También algo que yo, pues, que quisiera es ese tipo de comunicación interuniversitaria o interfacultades. Nosotros no tenemos algo que nos digamos que hoy nos vamos a reunir con los ingenieros agrónomos, por ejemplo. Ahora, en mi tema del agua, nosotros producimos agua enriquecida después de que se termine el proceso. El agua es enriquecida con oxígeno y es un agua apta para cultivos. Pero nosotros, digamos, como no conocemos el entorno o mucho de este tipo de actuar, pues no nos podemos unir, ¿verdad? Y, por ejemplo, como le decía yo, como otras facultades, ¿verdad? Como, por ejemplo, odontología del agua puede también ir enriquecida en el área de salud, ¿verdad? Sanar, limpiar, ¿verdad? Y entonces si nosotros tuviéramos más comunicación, de repente un tema de investigación podría ser empoderado o empoderar a todos los miembros facultativos si nosotros compartiéramos un poco más nuestros temas de investigación y tuviéramos más una especie de más acercamiento con otras disciplinas. Yo creo que las facultades están dando todo su potencial, pero considero que si nosotros nos entrelazamos, cada uno se conoce sus campos de actuar, creo que podría ser potenciado esa educación, ¿verdad? Una educación integral. La búsqueda seguramente entonces de esa coparticipación y esa suma de los profesionales se hace necesaria definitivamente. En Enfoque Médico estamos analizando hoy el desempeño de una profesional como la doctora Evelyn Rodas, la inclusión de la tecnología a partir de la nanotecnología que lo vamos a ver en el próximo segmento y lo que debería de ser una universidad pública y ahora lo que debería de generar formación del personal. Finalmente, somos una unidad formadora de recurso humano y el éxito de esa formación del recurso humano se mide a través de lo que impulsa ese profesional para el logro de un bien colectivo. Sabemos que el agua en todos sus usos cotidianos, pues incluso para el placer y el turismo es algo muy importante, ese valor hedónico del paisaje, del agua, como los dos únicos lagos que tenemos en Guatemala y que recientemente por algunas acciones globales y colectivas que se han hecho, pues se pone en el marco de los destinos a Guatemala como un lugar importante para la visita. Entonces, creemos que todo eso es importante y la doctora Evelyn Rodas nos habla hoy de lo que es esa acción profesional en tanto también su actividad docente en esta facultad. Como docentes nos sentimos felices, contentos de tener a un referente en ese sentido y que deberíamos de continuar y de imitarla. Este es Enfoque Médico, vamos a un receso y continuamos en el segundo segmento
no se vaya. Nuestra actividad profesional entonces puede ser muy receptiva y puede cohesionar y puede ser una coencima de la acción organizada como un Estado para lograr un bien público, una acción eficiente. Y en ese sentido, el tema de la calidad de los cuerpos de agua necesitarían de la acción racionalizada y razonada, el uso de la razón, ¿verdad, doctora?, para llevar a cabo el rescate de cuerpos de agua que nos sirve para captar ese recurso turístico y para desarrollar y conservar nuestros mejores recursos ambientales. En ese sentido, doctora, ¿cómo se siente usted? ¿Cuál es la perspectiva que ha tenido su asociación, su grupo de profesionales de interlocutar, cohesionar, ponerse de acuerdo con algunos grupos organizados que llamamos sociedad civil porque pareciera que allí hay un nicho que puede ser, que puede tener conciencia para el desarrollo de las acciones? En ese sentido, ¿cuál ha sido su experiencia? Muy bien, gracias. Como grupo de investigación, pues el principio pues fue pues bastante duro o escabroso, ¿verdad? Como cualquier principio, ¿verdad? Para poder hacer, digamos, mapeos de contaminación, pues requerimos de visitar a, a líderes locales, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad en el caso pues específicamente de Amatitlán, ¿verdad? Nosotros iniciamos por ahí nuestro estudio, precisamente pues buscamos en el sector salud, nos dimos cuenta que lamentablemente no había EPS en Amatitlán desde hace varios años atrás y nos comentaron que una situación era la tendencia, por ejemplo. Entonces, a veces pues fuimos nosotros detenidos en nuestra búsqueda, ¿verdad? Porque no habían algunos datos, ¿verdad? Algunos datos que nos hubieran ayudado. Por ejemplo, el lago de Maticán sufre una contaminación, pero una bioaumentación, podríamos decir, de un alga, una microalga que se llama Microcystitis aeruginosa. Esta microalga, aparte de producir toda esa apariencia verde como de de alberja, ¿verdad? Caldo de alberja o de licor de alberja, lamentablemente produce además una cianotoxina. Es una cianotoxina que afecta directamente la parte neurológica y la parte hepática. Entonces, nosotros queríamos, por ejemplo, hacer un estudio de cuánto daño había alrededor del lago de las personas o pescadores, ¿verdad? Que tenían interacción con el agua, ¿verdad? Ya que esto nos hubiera podido reflejar, ¿verdad? Una urgencia prácticamente de rescatar ese cuerpo de agua, porque está produciendo contaminación. Hay estudios, ¿verdad? Que por ejemplo, refleja que los peces, pues obviamente tienen esa absorción, pero alguien decía, bueno, los peces como es hígado y nervios y eso no se comen las personas, entonces no hay problema, ¿verdad? Pero realmente a nivel de salud, obviamente sí hay un problema. Entonces considero de que, digamos, algunas autoridades están abiertas a apoyarnos, pero a veces pues el problema fue que no había datos, ¿verdad? O no había quien se dedicara a eso. Otro problema que nosotros encontramos fue que habían autoridades que nosotros tratábamos de hacer una transferencia tecnológica y educacional, ¿verdad? Y nos permitían que pudiéramos hablar con todo su personal en un webinar, en un seminario, y invertimos bastante recurso y tiempo en los seminarios y los webinars, muchas personas con mucho afán y mucho deseo de aprender. Y sin embargo, venía pues otra elección, ¿verdad? Otra autoridad y estas personas que habían sido capacitadas, digamos, pues eran reemplazadas por una nueva administración. Entonces realmente eso para nosotros pues fue como una vuelta
de cero otra vez y un gran impedimento. Lo hicimos 4 veces, o sea, imaginémonos pues que sí, volvimos a armar todos los seminarios con las nuevas personas y todo para lograr pues capacitarlos y nuevamente pues habían cambios. No considero que haya sido perdido, ¿verdad? Porque estas personas pues se quedaron con ese conocimiento, pero sí las autoridades hasta cierto punto pues como quien dice pues ellos tratan de ayudar, pero el mismo sistema, ¿verdad? El mismo sistema pues no permite ciertas continuidad y eso es lo que creemos nosotros que es lo que nos ha detenido como país, ¿verdad? Que no hay una continuidad en los proyectos, en la línea de investigación. Por ejemplo, que nos encantaría, digamos, una línea de investigación del agua a la Facultad de Medicina, ¿verdad? Que todos como en otros países, yo tuve la oportunidad de viajar a Monterrey a un congreso de investigación y ellos trabajan líneas de investigación, entonces, en la Facultad de Medicina. Entonces, la investigación principia, ¿verdad? Con doctores en el área de posgrado, continúan hacia atrás, ¿verdad? Hacia las líneas de especialización, hacia los estudiantes de grado. Y entonces, cada uno de ellos hace una investigación, como que dice, en lo que hasta donde su capacidad te permite y aporta a la investigación mayor, ¿verdad? Entonces, yo creo que tal vez si los actores, tanto institucionales como administrativos, pues conservaran una línea de tiempo más prolongada en ciertos puntos, creo que se lograría, ¿verdad? Ya que considero de que algunos, pues, como decía, ¿verdad? Algunas autoridades como alcaldes o algunas administraciones, inclusive algunos líderes de COPODES, nos acogían y nos permitían hacer algún tipo de educación, pero luego pues eran sustituidos o cambiados o simplemente pues era otro esquema que se manejaba en una siguiente administración. Entonces considero, ¿verdad?, que tal vez una, co- una, una colaboración hasta cierto punto en el sentido de que pudieran permanecer las autoridades más tiempo enriqueciéndose y en el sentido que educacional y que los mismos trabajadores pudieran también, pues, de alguna manera estar en la línea de tiempo un poco más involucrados y que su expertise no se perdiera, sino que pudiera aprovecharse por las nuevas generaciones. Esa sostenibilidad de la acción para lograr algún efecto o logro, pues siempre será muy controversial, una variable muy difícil de tener. Desde la proyección que tenemos como desde la dirección de extensión, desde la contribución como ETS rurales, y este espacio que nos permite la UNED para nuestra propia facultad y obviamente para el mundo, la reflexión profesional, tecnológica, social, política, económica y por supuesto ambiental, tiene un gran significado para nosotros. Y cuando digo nosotros, lo hacemos desde un enfoque quizás médico, pero también es de salud pública y también es interdisciplinario y ahora un concepto que cada vez se incluye más, que es una salud única, una medicina única. One Health le llaman otros, varios autores hablan de una sola medicina y por lo tanto otra vez la interdisciplinaridad. Y en esa formación de la interdisciplinaridad, doctora, pues este programa nace de la proyección y de mostrar lo que usted, profesionales como usted, está haciendo con logros significativos en la investigación. También reconoce y reflexiona nuestra facultad, nosotros como docentes, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y en ese sentido, en su práctica siempre profesional, ¿cuál es el aporte más visible que usted ve de los médicos formados en esta universidad? De tú puede ser nuestro mayor aporte, no desde una profesional como usted
en la investigación nanotecnológica, sino más cuando nos integramos a equipos de trabajo y proponemos acción para la mejora de la salud colectiva. O quizás habrá un vacío en la formación de lo que estamos haciendo. Porque usted lo ve en primero, en segundo, en tercer año, pero nosotros lo vemos al final y nosotros evaluamos la proyección, la capacidad de relacionarse con los grupos organizados o la timidez del mundo relacional y vigilar la calidad del agua, por ejemplo, sería una acción específica porque eso incide en las diarreas, eso incide en la salud de la comunidad. ¿Cuál sería el balance que usted hace de la formación de nuestra facultad para contribuir con esa sostenibilidad mental? Y así, muy normal, sí, la pregunta pues es compleja, ¿verdad? Y realmente considero de que desde el punto de vista médico, ¿verdad? Hay una técnica que se utiliza para para el desarrollo de las aptitudes de formativas de un médico, ¿verdad? Y es el de los casos clínicos, ¿verdad? Y mencionaban pues que una de las técnicas es a través de la resolución de problemas, ¿verdad? Y realmente, pues, tal vez sí se hace esa parte de resolución de problemas, pero, como usted decía, no tal vez a un nivel holístico, ¿verdad? De completo, sino muy, muy, muy enfocado al paciente, ¿verdad? Pero muchas veces yo les comentaba a mis estudiantes, ¿verdad? De que, por ejemplo, trastornos, por ejemplo, mentales, en épocas anteriores, antiguas, pues consideraban a una persona, pues con la palabra esa, loco, ¿verdad? Está loco, está loca, ¿verdad? Probablemente lo ingresaban a una institución que en esa época, pues los manicomios y eso, y realmente al conocer antecedentes, ¿verdad? Del paciente, ¿verdad? Les comentaba yo de que habían personas que se dedicaban a hacer sombreros de copa, y utilizaban metales pesados para poder elaborar estos artefactos, ¿verdad? Y lamentablemente, pues no tenían ninguna protección. Y los metales pesados, pues se descubre años después que afectan directamente a nivel neurológico. Pero la persona, pues solo se le veía su síntoma, ¿verdad? Su pérdida de la razón, su pérdida de la conciencia, su pérdida de su orientación, pero no se investigaba más a fondo, ¿verdad? ¿Por qué esta persona, por qué varias personas, por qué al final pues, aparece la figura de un sombrerero loco, ¿verdad? Porque era el sombrerero el que se volvía loco, ¿verdad? Pero y decía, ¿pero por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Y pues hasta cierto punto pues hay factores que pueden ser de la misma manera, ¿verdad? Que tal vez sí resolvemos casos con los alumnos, ¿verdad? Pero tal vez de alguna manera crear esa consecuencia, pero no es prácticamente unifactorial o monofactorial, ¿verdad? Sino que es de muchos factores, ¿verdad? Y realmente la investigación a nivel médico, ¿verdad? Considero de que debería de ser ahí sí que a todo nivel, ¿verdad? Por ejemplo, pues un paciente se reporta con este tipo de talla o nutricionalmente tiene este tipo de déficit, ¿verdad? Pero a veces pues no vamos más allá, ¿verdad? ¿Dónde vive el paciente? Pues su familia, ¿verdad? Y lo que pasa es que al final se vuelve complejo, pero imaginémonos pues en este caso de la salud ambiental, ¿verdad? Que muchas personas, ¿verdad? A veces, por ejemplo, el ambiente, como mencionamos este año, nosotros en la unidad de química, tenemos un proyecto de investigación con respecto a la calidad del aire y la salud. Entonces, comentábamos con nuestros alumnos, ¿verdad?, de que el humo de cigarrillo, ¿verdad?, de segunda mano, pues, era tan dañino, o más dañino que el de primera mano, ¿verdad? Y explicábamos los benzoafapirenos a nivel químico, pero obviamente decía una persona que no fuma, pero les decía yo, ¿cómo va a ir a involucrarse un médico y decirle, mire, realmente usted no fue culpable? O sea, el culpable fue su amigo, el que fumaba, ¿verdad? O sea, realmente hasta ese nivel de investigación, ¿verdad? ¿Quién pudo haber sido el causante de ese problema?
Yo considero que realmente sí se les dan las herramientas a los jóvenes, ¿verdad? Sí hay un panorama, pero creo que cada profesor, ¿verdad? Debería también de alguna manera experimentar la investigación, ¿verdad? Porque realmente en mi caso, pues la investigación me ha abierto un panorama muy, muy grande, ¿verdad? Nosotros como químicos biólogos decimos de salir del laboratorio hacia la realidad, ¿verdad? Porque y podemos investigar a nivel de laboratorio, pero no es lo mismo cuando uno sale al campo. Y realmente tal vez solo diría que crear conciencia en los jóvenes, ¿verdad? De que las enfermedades y también la forma de llevar a cabo eh, un diagnóstico y un seguimiento también depende de muchos factores externos que no se ven, ¿verdad? Que el paciente, pues uno no lo, como dicen, ¿verdad? No puede uno tomar en cuenta que un paciente es solo una ficha, ¿verdad? Sino lamentablemente es un mundo. Pero realmente pues considero que las bases están, solo está de poder ampliarlas y que puedan ser motivados a través de este tipo de programas, ¿verdad? De que cambiemos ese enfoque, ¿verdad? Que el enfoque sea un poco más amplio, más holístico y que pueda permitirnos al final ayudar más, no solo al medio ambiente, sino al paciente. Y de eso se trata precisamente, doctora, de tener diferentes enfoques de nuestra contribución como profesionales, de ver cómo nos estamos proyectando a la sociedad más cercana desde nuestra casa, nuestra vivienda, nuestra colonia. Por supuesto, las comunidades que acompañamos con los profesionales que hacen su EPS o en el mundo de la práctica individual en los diferentes hospitales que lamentablemente no tenemos un hospital universitario, tenemos que llegar a los servicios de un estado, quizás muchas veces históricamente ausente, pero nosotros nos convertimos en la muestra de ese estado porque finalmente los recursos de nuestra universidad también son públicos estatales. Finalmente, doctora, pues el reto seguirá siendo mejorar cada día nuestra acción con esta reflexión de lo que se hace desde especialistas como usted. eh, pues debemos de construir alternativas y la alternativa, porque somos médicos inicialmente, es en cómo construir municipios, comunidades, instituciones más saludables desde una perspectiva importante como la ambiental, instrucciones como la separación de la basura, vigilancia de la calidad del agua, que tiene que ver mucho con nuestra acción terapéutica como médicos, todas esas unidades de pensamiento y acciones. ¿Qué diría usted que como profesionales de esta facultad y de nuestra Universidad de San Carlos sería nuestro aporte para construir municipios más saludables? Bien, sí, gracias. El reto realmente es muy, muy amplio, muy grande. Eh, la promoción de la educación ambiental, pues nosotros como unidad didáctica de química, desde que fue propuesto en unas administraciones anteriores, este enfoque ambiental o esta línea ambiental, nosotros pues nos la tomamos bastante en serio, ¿verdad? Y los alumnos pues han pareado sus investigaciones, pero creo que realmente a veces, como dicen, ¿verdad? Si no somos obligados, si no, es como dicen, ¿verdad? Si no hay una multa atrás, ¿verdad? No se hacen las cosas. Entonces, de alguna manera, es importante que en los pensum exista ese módulo ambiental, ¿verdad? Y hasta cierto punto, pues viene desde el diseño curricular, pero sí comunidades didácticas deberíamos de obligar a los estudiantes a hacer proyectos de investigación, porque la investigación pues no solamente pues es ir a buscar estadísticas sino es salir definitivamente al campo, ¿verdad? Y entonces estos proyectos de investigación podrían ser bastante podríamos decir, fructíferos, ¿verdad? Para que los estudiantes puedan ver más allá. Por ejemplo, en este caso de que hablamos del ambiente, ¿verdad? A los estudiantes
invitó a buscar pues los monitores que existen a nivel de Guatemala, ¿verdad? A ver más reportajes con respecto a los basureros y que emiten tantos gases tóxicos y también emiten tantas partículas dañinas para el cuerpo. Entonces, de alguna manera considero de que deberíamos nosotros, pues, como digo, ahora poner obligatorios ciertas cosas, ¿verdad? Que a veces suena cruel, ¿verdad? Pero es la única forma en la cual nosotros como profesores podríamos motivar a nuestros alumnos a investigar y esta investigación los va a llevar a educarse, a autoeducarse, ¿verdad? De alguna manera, ahora con la inteligencia artificial, ¿verdad? Ve uno a los estudiantes, bueno, dime cuántos basureros existen en Guatemala ahora. Y todos nos vimos a estudiar las leyes que hay regulatorias del ambiente, ¿verdad? Y dijimos, bueno, ustedes pueden usar la guía para poder ayudarse, ¿verdad? Pero eso va a generar que ellos de alguna manera piensen en cosas que no habían pensado, ¿verdad? Si hay legislación en Guatemala, si hay una legislación, ¿qué puedo hacer desde mi punto, desde mi pedacito, ¿verdad? Por ejemplo, no quemar basura, porque eso va a producir toxinas, ¿verdad? Enseñarle como decía usted, ¿verdad? A clasificar la basura, ¿verdad? O, por ejemplo, pues de alguna manera reforestar, ¿verdad? Porque también hicimos una actividad de reforestación, pero que son cosas que no existieran si nosotros no pusiéramos de una manera obligatoria, digamos, que valga puntos, ¿verdad? Porque lamentablemente los estudiantes y bueno, y todos, ¿verdad? Hemos estado bajo esa presión y lo hacemos solo sí, más el punto, ¿verdad? Si no, es un poco difícil. Pero es una herramienta que a la larga, pues, va a ir motivando a un estudiante a ver más allá de su libro, digamos, o más allá de su propio entorno, ¿verdad? Porque ellos se dieron cuenta, platicamos después de cómo les había ido con la experiencia y pues sí, definitivamente, pues es enriquecedor. Entonces considero de que por un lado es la parte académica, por otro también, por ejemplo, en el caso de nosotros como asociación de investigación, nos dimos cuenta que las realidades son diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo ir a Suiza, digamos, a platicar con un químico ambiental de allá eh, que no ha visto nunca un lago de Amatitlán como el nuestro. Ahora nos pasó que vino de visita un ingeniero chileno, dueño de uno de los equipos nanotecnológicos, y dice, yo jamás me hubiera imaginado, yo vi las fotos, me dijo, yo te oí cómo hablabas del lago, pero nunca me hubiera imaginado que este lago era nutrido por un río que eran desagüe, porque lamentablemente el río Villalobos huele y es de color, ¿verdad? Y tiene el aspecto de desagüe. Y realmente son cosas que uno dice, bueno, toda esa contaminación, ¿cómo la podemos nosotros resolver? ¿Verdad? De alguna manera tenemos que conocer nuestra realidad. Por ejemplo, a nosotros en nuestro país no nos cabe una planta de tratamiento gigante. Son otras soluciones, por eso pensamos en plantas modulares, ¿verdad? Pero algo importante es conocer la realidad y que hay muchas soluciones que tienen otros países, hay que adaptarlas a nuestra realidad, porque no pueden ser usadas de la misma manera. Entonces considero pues que la academia y pues adaptar tecnologías y adaptar conocimientos de otros países para nosotros a nuestra realidad y como último punto pues realmente establecer redes, ¿verdad? Porque hay científicos a nivel mundial y ahora solo con un correo electrónico, ahora con un WhatsApp puede uno comunicarse en tiempo real con las personas que de repente pueden ayudarnos a resolver, ¿verdad? Entonces, a veces, pues, no es que estemos solos, ¿verdad? Sino que realmente podríamos nosotros buscar colaboraciones y lograr algo con colaboraciones a nivel científico y también a nivel, pues, administrativo, ¿verdad? Yo considero, pues, que si ponemos esas tres cosas, ¿verdad? En la mesa, pues, yo creo que va a mejorar realmente a nivel de profesión de profesional, ¿verdad? Que se vaya formando en nuestras universidades y eso va a reflejarse en una mejora en las comunidades. Pues muchísimas gracias, doctora. Creo que
Seguramente este espacio de enfoque médico podrá ser una alternativa para esa reflexión y pues de alguna manera querríamos terminar con este mensaje de cómo construimos municipios, comunidades, países más saludables. Y en ese desarrollo final, doctora, querría que usted nos comente cuál fue el premio que usted ganó al desempeño del docente y cómo se siente, porque no lo mencionamos a lo largo del programa, y cómo eso le compromete a usted para seguir fomentando esta visión crítica de conciencia de los estudiantes. Muchas gracias, sí, realmente muy honrada. Eh, y sí, como dice usted, ¿verdad? Es bastante motivador y bastante alentador, ¿verdad? El recibir un premio como es el de la excelencia académica a nivel de grado. A nivel de la Universidad de San Carlos, pues recibir este premio, pues significa, pues, mucho, ¿verdad? Significa, pues, que realmente uno puede realmente incidir en los estudiantes de una forma pues positiva, ¿verdad? Y tratar de poder motivarlos a poder seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Realmente pues en este país pues es bastante difícil, ¿verdad? Bastante difícil sobresalir a nivel académico, ¿verdad? A nivel de investigación también, pero creo que como profesores, ¿verdad? Tenemos el privilegio y el honor de poder tener un acercamiento con los alumnos, con los estudiantes y realmente debemos de aprovechar esa oportunidad para dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Este premio que realmente hizo a que me motivara muchísimo, así realmente hay momentos en que uno pues desfallece o entristece por ciertas circunstancias y que lo desmotivan a uno de alguna manera, ¿verdad? Pero este tipo de incentivos, ¿verdad? Nos vuelve otra vez a amparar, ¿verdad? Nos levanta de la lona y nos ayuda a seguir. Yo pues estoy muy agradecida con este premio y pues también pues agradeciendo, ¿verdad? El reconocimiento de la Universidad pues. Pues felicitaciones, doctora, porque creo que ese debería de ser el camino. La persistencia, el pensamiento crítico, hay suficientes motivos para desmotivarse, pero la desmotivación es el principal virus de la inacción, lo dice André. Creo que siempre debemos de buscar la motivación desde lo más profundo de nosotros. Somos docentes, facilitamos un conocimiento, pareciera que la IA lo puede hacer mejor, pero el tema del compromiso social a partir de la reflexión, acción, creo que nos compromete como mejores docentes, como docentes de las San Carlos. Esa debería de ser nuestra consigna permanente y bueno, ojalá que este mundo pueda hacerse mejor a partir de cada una de nuestras acciones docentes, por lo humano que sea, por lo transformador que pueda ser para una realidad que se debate entre la ausencia de acción, pareciera la ausencia de acciones sumadas para construir un mundo mejor. Esto fue el programa de hoy de Enfoque Médico, un programa que busca mostrar lo que hace el docente en tanto la relación con los estudiantes, cómo motiva aquellos factores que pueden mejorar la realidad. Y bueno, es un enfoque diferente. Muchísimas gracias, doctora Eli Roas. Este podrá ser siempre un espacio para mostrar lo que se hace desde la química, pero con un trabajo y una visión interdisciplinaria. Muchísimas gracias por haber estado acá. Muchas gracias.